de la pintura en sí es diferente al problema de lo pictórico. El problema de la pintura sería el problema de las categorías, del juego de estas dos dimensiones. Por ejemplo, Zeuxis, ¿hace cuántos años? No sé. Bueno, no importa. No importa, y el problema del expresionismo abstracto norteamericano ahorita hace unas décadas. O sea, ahí está el problema de la pintura. O sea, pero el problema de lo pictórico trasciende el problema temporal. Fíjate que trasvasa todo el problema de los siglos, todas las situaciones, todas las épocas, todas las capas y capas y capas y capas de cultura, o de pensamiento, o de intenciones. Y el problema de lo pictórico aparece siempre como algo en espera, es decir, y yo creo que el texto que leí de Rilke, que en un momento dice que los puntos, no me acuerdo, pero dice a veces como que los puntos empiezan a pensar entre sí, independientemente de mí. O sea, imagínate lo que está diciendo Rilke ahí, claro, quizás yo lo estoy trayendo a mi mirada, pero es muy claro. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo un poco que previo a la situación en la que exploramos la pintura como un evento de desarrollos culturales infinitos, porque no se puede decir que no es infinito. Toda la pintura que se ha hecho, toda la pintura que se puede hacer, la que se niega, que también forma parte de ese compendio de cosas, es decir, hay algo en espera aún, en un punto cero. Y creo que ahí es que empieza el problema que dice Ullmann en esa primera línea, es que la pintura piensa. La pintura piensa antes de la tela. Claro. Es decir, antes de la tela literalmente. Es decir, si esta es la pintura, empieza a pensar aquí. La segunda pintura es que ella es un lenguaje autónomo. Esto es como la matemática. Una cosa es la matemática de los matemáticos, que tiene sus propias reglas, sus propios problemas, y otra cosa es el uso que hacen de la matemática otra ciencia, como la física, como la arquitectura misma, que necesita la matemática como instrumento. Esa es la que se agota, pero no la matemática como lenguaje. Ella sigue problematizándose ad infinito. Y con la pintura pasa, bueno, lo mismo que pasa con los lenguajes. Ves que nosotros siempre aquí ahora tenemos esa manía de identificar lo que se acaba, porque todavía tenemos vestigios de lo moderno, de andar buscando lo novedoso. ¿Ves? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que lo que pasó con la televisión, que se suponía que, bueno, que se acabó en la radio cuando apareció la televisión, que la radio está vivita y coleando, el televisor está vivito y coleando, la internet está vivita y coleando, y el hombre lo que va es sumando lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que así como la matemática avanza cuando hay un genio de la matemática que plantea nuevos problemas matemáticos, lo mismo pasa con la pintura. ¿Entiendes? A mí me dejó loco, pero cuando digo loco, fue de verdad de que, bueno, casi me tuve que recluir cuando fui a la exposición del Rudolf Stingel en el Palacio Grassi, y me doy cuenta, así cuando, bueno, pero ya después de haber recorrido aquellas salas en estado de conmoción absoluta, que el tipo se fue al origen de la pintura, que era que la visión, no lo visual, la visión de codificar el fenómeno por el cual, y es lo que tú dices, exactamente, que en ese caso él no está tratando de decir nada, sino cómo es que opera el mecanismo de lo visual, y desde ese punto de vista es literal hasta la pared enfrente, unos cuadros que, bueno, ya ustedes los conocen, pues, ¿entienden? Y claro, hay que seguir a Venecia. La otra que me dio durísimo fue la retrospectiva de Cy Twombly, que es un pintor, ¿entiendes? Del lenguaje pictórico, y el tipo empieza en el límite del trazo y de la tachita, o sea, el mínimo uso del lenguaje cuando estaba joven. Y creo que de repente han habido tipos de pintores que no es Cézanne sino un quiebre, un intersticio para asomarse, ¿entiendes? Claro. Hacia la exterioridad de la pintura. ¿Entiendes? Que exterioridad termina siendo anterioridad. En nuestro plano, si tú vas a la exterioridad de aquí, la pones aquí, es atrás. ¿No? Entonces, creo que ahí está como esa analogía que a mí me sirve para entender el problema de por qué pensar algo tan raro, por qué lo pictórico. Rosalind Krauss tiene un libro sobre los fotógrafos, que empieza también así, decía, no hablaré de la
de la fotografía, sino hablaré de algo que discurre, trasvasa, camina en muchos lugares y es lo fotográfico. O sea, no es un tema tampoco tan complejo, solo que, claro, en la pintura creo que se nota más. Que no era el tema de los minimalistas, que en esa reducción del problema de los contenidos formales, ¿entiendes? Ese aplanamiento hacia una especie de conceptualismo baja hacia ese no es el lugar de la forma, es el lugar de la conciencia, lo que nos llevaría otra vez a retomar quizás en una civilización futura el problema de lo pictórico puro, que sería para cualquier persona, y entra otros problemas. Yo siempre que pienso eso me recuerdo de Joseph Beuys, ¿entiendes? Ahí sí el arte sería para todos, en el momento en que encontremos ese vínculo en donde no es una decisión política, que el arte sea política o artística o decretada o manifiesto, un manifiesto que el arte sea para todos, sino es decir, donde el hombre, creo yo, que su conciencia empieza a nivelarse con la conciencia de los eventos particulares, si se quiere ontológicos, que esta palabra es filosofía, yo no soy filósofo, se empieza a nivelar la conciencia del hombre con la conciencia de los eventos de la existencia, y se empieza a aplacar la capa cultural. Pienso que la civilización empieza por ahí, pienso que sí, por ahí sí empieza una labor de la cultura, ¿no? Una pregunta para Néstor. Bueno, a mí se me vienen varias referencias del arte. No saber si los problemas de la pintura son los problemas del arte o la pintura lleva su propio camino. Creo que en sus retornos, después de varias muertes declaradas, recuerdo de un texto que le hiciste tú, Félix, a Eugenio Espinosa, que está en Pro Da Vinci, en el cual dice que en una pieza específica ya no es ni siquiera un memento mori, sino un rigor mortis de la pintura, ¿no? Eugenio Espinosa lo veo aquí bastante presente, no solo porque es geográficamente cercano, sino creo que temáticamente también, con las intervenciones acá y quizás este manejo del soporte, ¿no? ¿Qué valor te da lo representacional a ti en tu trabajo? ¿Qué valor me da lo representacional? Bueno, lo representacional dentro del campo de la pintura es un problema, ¿no? Realmente esta exposición es una constelación de problemas históricos dentro del campo de la pintura insertada en el campo de la historia del arte del siglo XX. Yo lo que hago es una revisión de esos problemas y de alguna manera los visito y los cito y también los interpreto, ¿no? De una manera muy personal, en donde también pienso que por esas mediaciones institucionales, en la forma en que aparece la pintura, se obvian algunos mecanismos que fueron capitales y que todavía siguen siendo capitales en la historia del arte del siglo XX. Por ejemplo, no hemos hablado del Grupo Maddi, pero el Grupo Maddi se planteó un problema sobre la forma en que ha aparecido el formato de la pintura históricamente del Renacimiento en adelante, de la perspectiva, el formato cuadro-ventana en adelante. También tomaron nota del proceso de especialización que vive la pintura por ejemplo, con los collages. Los collages fueron como insertando de manera progresiva realidades a un formato que después la desborda y terminan las instalaciones, ¿no? Y lógicamente, no solamente Eugenio Espinosa, Manuel Mérida, por ejemplo, en la historia del arte nacional plantearon el problema de lo que queda velado en esa forma de aparecer institucionalmente la pintura, que es realmente la relación entre imagen y soporte, ¿no? Como dice Félix en el texto, citando a Hans Belten, realmente la imagen es un cuerpo que es como un artilugio, como un elemento que está buscando un cuerpo donde posarse, ¿no? Entonces yo lo que hago es tratar de evidenciar esa relación de que esa imagen pictórica, que además según la iconología más clásica es una imagen construida, posa sobre un cuerpo. Entonces, para develar esa relación tengo que develar el cuerpo y la imagen, esa relación cómplice de la que habla Félix también en el texto, ¿no? Que Eugenio Espinosa se da con la grilla. Una imagen y soporte, pero en Eugenio Espinosa también hay como una relación metafórica de lo que significa a nivel del pensamiento moderno la retícula. En este caso es mucho más cínica, pienso yo, porque además dialoga un poco como con esa tradición que es muy cínica también del fotorrealismo
post-bot, ¿no? Que es mostrarle el artilugio, decir, mira, esto realmente es una ficción, estoy mostrando, es como cuando alguien quiera explicarle a una persona que no fume droga, consumiendo droga y hasta llegar a la asquerosidad para que el otro le dé. Entonces, es más o menos un juego con todos esos relatos de la historia del arte, ¿no? En el fondo yo estoy dialogando con la historia del arte y lógicamente van a haber referencias. ¿Qué te Y da a mí la no me pintura? incomodan para nada. ¿Qué te da la pintura que no te da otro medio? ¿Ah? ¿Qué te da la pintura que no te da otro medio? Bueno, en este caso es una reflexión sobre la pintura, tengo que utilizar la pintura y hablar de la pintura. Lógicamente, en algún momento haré una reflexión sobre la escultura y va a aparecer la escultura. O sea, realmente aquí la pintura es un problema. Y lo que hago es desplegar toda esa serie de problemas, citar toda esa serie de problemas. El problema del arte. Sí, la pintura dentro del campo del arte, porque realmente, como hemos hablado, la pintura excede la noción del campo del arte. Si Hans Belting habla de las imágenes piadosas antes de la era del arte, quiere decir que, y si nosotros tenemos más o menos más de 15.000 años de historia de la pintura, excede la noción del arte, porque la noción del arte obedece a un tiempo y un espacio específico. Se puede, en ese sentido, se puede pintar el procedimiento. Fíjate que tú aquí pintas algo que no es el procedimiento. El procedimiento queda suspendido en un lugar invisible, por obvio, ¿no? Sí, sí. Pero al mismo tiempo, si yo te preguntaría, ¿qué pasaría si uno intentara pintar el procedimiento? ¿No? Al contrario, ¿no? Hacer el giro. Yo creo que el procedimiento de la pintura se evidencia un poco en la pintura. Pero el procedimiento, digo, el procedimiento, de lo que habla Félix en el texto, Ajá. ¿no? Toda esa parte casi performática que hay, más allá del problema de la pintura material, en tu obra esta específica de esta. Bueno, yo creo que si tú hablas de lo performático, creo que tiene que ver con una noción de lo performático realmente. Bueno, Lo que deviene, tú fuiste que me lo dijiste. sí, sí. Pero de lo performático lo que deviene es el registro, ¿no? Okay. Entonces las telas dobladas, arrugadas, son el registro de ese problema performático, ¿no? Lógicamente la pintura ya tiene per se un problema performático, porque tiene que ver con el problema de que habló Deleuze, del problema diagramático, ¿no? de una mano que se despliega en un espacio que es como una topografía y que de una serie de materiales, en este caso sería como el caos deviene en orden, ¿no? A través de unas convenciones históricas, ¿no? Que llaman espacios señales. Entonces, ya per se eso es lo performático de la pintura. Se hace más performático cuando, por ejemplo, Jackson Pollock Claro. con el drifting. Pero aquí hay una efectividad. Tú eliges un carro, ¿es un Camaro o un Mustang del 64? Es un Mustang. Es un Mustang, un GT. Entonces, claro, ahí ya hay un componente afectivo que no es cualquier carro. No es un Camaro, un Mustang, un GT. O sea, es decir, podría ser un. Igual que una mini. Podría ser una Podría chupeta, ser- yo creo podría que ser cualquier cosa. Para mí el problema no es el carro. Pero ¿cómo eliges esa imagen? ¿Ah? Que es interesante pensar. Elegí como el Dada eligió el nombre. ¿Cómo quién? Como el Dada eligió el nombre. Ah, sí, así. Así. ¿Cómo fue que lo dijeron? No, como el Dada. ¿Cómo el Dada eligió el nombre? ¿Ustedes se acuerdan? Un diccionario. Sí, eso lo despoja es Juan Espinosa con la grilla. Ya. Claro. O sea, él la impersonaliza, no es igual, o un cuadro pintado en una pared con unos soportes. Claro, pero entonces hay una doble. Hay un doble. Eso es lo que me llama la hay un atención. doble porque es una imagen. Por ejemplo, en este tipo de piezas funciona distinto a este. Realmente aquí la imagen es un guiño. Yo sé que la gente va a caer con un carro muy bien pintado, eso es súper predecible. Aquí no, aquí por ejemplo cuando yo hice un paisaje de Caracas con el Ávila, todo nevado era cualquier ciudad. Y yo necesitaba darle identidad a esa ciudad. Tuve que buscar 3 lugares que fueran reconocibles en el imaginario del caraqueño. ¿No? Y esto está nevado. Sí, eso es nieve. Mira, si puede hacer lo que sea un no es un Mustang, eso es un Challenger. Eso es un Dodge. Es un Dodge. Más fino todavía. Claro, pero fíjate que el camino de arrugarlo. Sí. Esto de arrugarlo es súper. O sea, yo por lo menos, personalmente, tengo afición por los carros de los 60 bastante. Entonces es desagradable, pues. O sea, me encantaría tener la pintura, ya no hablando de gusto, pues. Sí. Me encantaría tener esa pintura así sin arrugas. O sea, que me está interviniendo de una manera como casi desagradable. Pero en ese sentido te la estoy haciendo, la intervención mucho. Del pintor de íconos ruso del siglo XVI, que tenía unos grandes Dejámoslo ahí. tenía unas grandes desavenencias con el acto de pintar y de construir un ícono. Porque de eso estamos hablando, de la construcción iconográfica del mundo, ¿no? Y claro,
la fuerza que debía dirimir su conflicto con el ícono era Dios, obviamente, ¿no? Que esa era esa otra instancia de la cual no hemos hablado acá. Le hemos echado la culpa a la política o a las ideologías, pero no a una instancia suprema que gobierna la idea de la pintura de lo pictórico, ¿no? Y a la cual se encomienda nuevamente el artista. Esto es metafísica, pero de la metafísica hacia el arte también, ¿no? Ahora, siempre he pensado en que esa disyuntiva que tenía Rubio es la que a ti se te plantea acá entre la potencia de lo pictórico, digámoslo así, ese lugar hacia el que debe ir el espectador una vez confrontada la imagen, y el desdén sobre las herramientas para llevarlo allí, ¿no? Que lo ha definido también como cinismo, también puede ser, es decir, ese usar la imagen como ardid, pero después estrujarla, dejarla cuidada y demás, pero aún así mostrando que está bien pintada, ¿no? Ese desdén, esa... está bien ilustrada. Ajá. Yo siento que aquí todavía no entra el problema de la pintura. Ajá. Está bien ilustrada, está bien representada. En cuanto al referente que él tiene, que es la foto. No, y cuando un cúmulo de referentes particulares de tipo de representación, más relacionado a la ilustración, que en la inserción del problema de la pintura matérica en el dibujo. ¿Me entiendes? Es decir, ahí no hay un pintor claramente. No. Podría parecerse más esa técnica a la que usaban antes los diseñadores gráficos en Caracas y tal, como para ilustrar y tal. Paréntesis, vas a tener que traernos aquí de presente al pintor que está ausente. Es decir, ahí no hay un pintor claramente. Significa que este debate lo tendríamos con otro tipo de personas llamadas pintores de otra manera, ¿cierto? Cierto. Sí, exacto. Eso es lo que me parece más interesante. Y yo creo que eso habría faltado por decir aquí que no va a decir que no son pinturas, pero es decir, la pintura no se ha insertado ahí no se ha pintado aún, ¿entiendes? Y eso es lo que me parece súper claro y que está clarísimo en esta exposición, a conciencia de la representación, la suficiente para decir ese auto, que además no importa, es decir, y que además después es maltratado o hecho, llenado de gestos, ¿no? Creo que está completo. Tengo otras preguntas con respecto al formato, quizás más banales. ¿Por qué elige el formato pequeño? Porque para mí era mucho más cómodo hacer el gesto, ¿no? Arrugarlo después. Más manipulable, más manejable. También lo había comentado que en son también formatos que recuerdan o se acercan mucho a los formatos de afiche también. De afiches o postales o cosas, digamos, más portátiles, ¿no? Que es con lo que están asociadas las imágenes, cosas portátiles. Inmediatas, revistas, etc. Sí, bueno, en estas en particular, el procedimiento a mí me parece que devuelve un poco, no sé, lo que además fue en la historia de la pintura, el uso de la estructura narrativa pictórica como un fin último. En algún momento fue el gran relato religioso y además, bueno, creo que ya es sabido que el uso de los pintores de la cámara oscura era la referencia. Es decir, aquí el Caravaggio parecían estar muy cerca, es decir, Caravaggio ensamblaba imágenes que capturaba con la cámara lúcida y luego construía como un cúmulo. Creo que aquí ocurre igual, está la fotografía como ese pivote y como un ensamblaje, ¿no? Algo que parecía que pareciera no ser una problemática del arte contemporáneo, en principio, por esas razones y porque, bueno, ¿qué justifica el medio? O sea, ¿qué justifica que fuera la pintura y no un fotomontaje o un porque la pintura realmente es un antecedente en ese sentido del cine y del Photoshop y de un poco de cosas. Es decir, las grandes mitografías de la humanidad, antes que el cine, antes que la Guerra de las Galaxias y los grandes artilugios de Jean Méliès, surgieron con el Greco, el Bosco, Goya, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Entonces, en el fondo es como una revisión de esa Claro. pero trayéndola a una visualidad mediada, además porque es paradójica, mediada por una visualidad contemporánea que es tecnológica, mediada por dispositivos de captación de imágenes Sí, rápidas. pero el fin no es la imagen, porque ya lo dijiste, y no sé hasta qué punto también es el medio. Acá se entiende quizás un poco más en cuanto a soporte y manipulación. Pero aquí el problema, a diferencia de aquel, sí es un problema de imagen.
la pintura como imagen, allá no. Por eso Pero allá el otro, dijiste, la puede imagen ser es más cualquier que- ciudad, puede ser... No, en el caso, a mí me interesaba generalmente que fuera Caracas, porque en el fondo delimita algo que es imposible que pase en Caracas, que es que nieve. Si yo pongo cualquier ciudad puede nevar, pero realmente esta serie se llama Sueños y tiene que ver no con sueños, no con lo onírico, con lo surrealista, sino tiene que ver más bien como con aspiraciones, y inspiraciones incluso muy personales, ¿no? Sí, Podía pintar La Habana también. también. ¿A qué? La La Habana. Habana. El malecón de Barba.